Buenas tardes, amigos televidentes. Es con gran gozo que los saludamos. Al comenzar nuestro programa, La Hora Reformada, de la Iglesia Presbiteriana Evangélica Westminster, en la ciudad de Bayamón. Tengan por seguro, mis amados hermanos y amigos, que en cualquier lugar donde ustedes estén viendo este programa, vamos a compartir con ustedes el mensaje de la poderosa palabra de Dios. Como siempre, pasamos al tema de actualidad, algo que todos están esperando al comienzo de nuestro programa semanal. El tema para hoy es el siguiente, en forma de pregunta: ¿somos un pueblo de ley y orden? Repito el tema: somos un pueblo de ley y orden. Una ley es una regla, una norma, es una orden en el modo que se observa para hacer las cosas. El conocimiento de la ley, su respeto y cumplimiento son indispensables para el desarrollo de la democracia y el bienestar social. Estos factores son los prerequisitos necesarios para poder alcanzar y mantener una sociedad ordenada, disciplinada y respetuosa. Así es como el pueblo podrá disfrutar de un nivel apropiado de paz, de seguridad y de tranquilidad. Es fundamental entender que corresponde al Estado hacer respetar las leyes, utilizando los sistemas adecuados de implementación, y el deber nuestro como ciudadanos es respetarlas y obedecerlas. Volvemos entonces a la pregunta del tema de hoy. ¿Somos un pueblo de ley y orden? En cuanto a las leyes se refiere, estaremos largas y largas horas hablando, mencionando, discutiendo la enorme cantidad de leyes que tenemos. Pero en cuanto a orden, en ocasiones son más las que violamos que las que cumplimos en todas las áreas de nuestra vida. Usted podría hacer un resumen de la cantidad de leyes básicas que hay: leyes del trabajo, leyes de tránsito, leyes de salud, leyes y más leyes. Y la pregunta: ¿somos un pueblo de ley y orden? Es necesario, pregunto, es necesario que para reclamar nuestros derechos tengamos que ocasionar un caos que ponga en peligro nuestra seguridad y la seguridad de otros. Eso lo hemos visto durante los últimos años, muy abundantemente. La cantidad de movimientos que en cierto aspecto se tornan violentos reclamando derechos que se podrían y deberían hacerse de otra forma más adecuada. Siempre habrá diferencias, unas grandes, otras más pequeñas, entre el Estado y el pueblo, pero no hay justificación para dar riendas sueltas a nuestras emociones sin medir las consecuencias. Pero realmente, pregunto de nuevo, ¿somos un pueblo de ley y orden? A esta pregunta, mi respuesta personal es no. Pero en estos momentos yo quiero presentarles a nuestro pastor, el reverendo Rivera, que nos ofrece su enfoque pastoral de este interesante tema de actualidad. Somos un pueblo de ley y orden. Saludos, pastor. Saludos, Pedro, y saludos a toda la teleaudiencia que sintoniza con nosotros en esta hora. Nuestro deseo es que el Señor le bendiga y que esta transmisión sirva como una oportunidad que Dios le ofrece de poder escuchar lo que la palabra del Señor nos dice, siempre para situaciones y contextos en los que el pueblo de Dios necesita escuchar la voz del Señor. Pedro, has hablado
mientras introducías el programa del día de hoy y mencionaste 3 palabras que me parece muy importante señalar. Son orden, disciplina y respeto. Como has dicho, hoy queremos invitar a toda la teleaudiencia a reflexionar acerca de esa pregunta. ¿Somos un pueblo de ley y orden? Tú has dado una respuesta que me parece que es una respuesta contundente y categórica. Realmente, como pueblo, nuestro país no es un país de ley y orden, aun cuando nuestro país es uno de los más regulados y legislados. En Puerto Rico hay tantas leyes y muchas más que en algunos otros países del mundo. Sin embargo, nos preguntamos por qué razón es que teniendo tantas leyes, nuestro comportamiento evidencia que realmente no somos un país de ley y orden. En el día de hoy quisiéramos invitarles a reflexionar acerca de esto desde 2 perspectivas fundamentales. En un rato usted estará escuchando el mensaje de la ocasión con respecto a este tema. Sobre ello vamos a dialogar un poco más tarde. Sin embargo, antes de escuchar el mensaje, quisiéramos poner en contexto una realidad como pueblo, en términos de un evento histórico que a nuestro juicio marcó el derrotero de muchos países en el mundo entero. Usted sabe que el título de esta transmisión semanal es La Hora Reformada. Es nuestra intención de que usted escuche el mensaje de la palabra del Señor a través de este medio desde una perspectiva reformada. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una perspectiva reformada? Nos referimos al hecho de que existen varias tradiciones cristianas que tienen sus raíces en el movimiento de la Reforma Protestante, que justamente este año celebra sus 500 años de existencia. Y cómo este movimiento marcó naciones, marcó pueblos. Y usted dirá, hace muchos años. Sin embargo, hoy podemos ver cómo el efecto de la Reforma Protestante se puede reflejar en el comportamiento de los pueblos, incluyendo el pueblo nuestro. ¿A qué nos referimos? Nos referimos al hecho de que uno de los portaestandartes del movimiento de la Reforma Protestante fue justamente procurar mover a los pueblos, a las comunidades, y eventualmente sucedió con las naciones, a mirar su comportamiento más allá de las leyes que los seres humanos podemos establecer, a mirar el comportamiento personal y de las comunidades y de las naciones a la luz del último juez del comportamiento nuestro, y el último juez es Dios. ¿Y cómo uno puede entender lo que es el juicio de Dios sobre el comportamiento moral y ético y las leyes de las naciones? Pues sencillamente la bendita palabra de Dios. La Reforma intentó guiar a los pueblos a dejarse gobernar por la palabra de Dios. Los pueblos, las naciones que abrazaron la Reforma Protestante se distinguieron, se han distinguido y hoy día aún se distinguen por tener un comportamiento distinto a las naciones que no abrazaron la Reforma Protestante. Nuestro país tiene el efecto de haber sido conquistado por una nación que no abrazó la Reforma Protestante. Comportamiento social en general, no solo de nuestro país, sino de los países latinoamericanos, refleja lo que era la visión de España y de los países que no abrazaron la Reforma Protestante y que conquistaron las tierras en América. Sin embargo, los países que sí abrazaron la Reforma Protestante y que fueron conquistados por países que sí abrazaron la Reforma Protestante reflejan
en su comportamiento un celo particular por entender que la ley no es un asunto que rige a los pueblos sencillamente para tratar de controlar su comportamiento. Sí, eso es parte de lo que es el propósito de la ley. Pero hay un principio rector en los países que abrazaron la reforma protestante y es que la ley es parte de lo que es nuestra relación con Dios y que es la Sagrada Escritura quien mejor puede dejarnos entender qué es lo que Dios quiere para nosotros como individuos, como comunidades y a los pueblos como naciones. Durante la transmisión de este día usted tendrá la oportunidad de escuchar un mensaje basado en esto. De hecho, el título del sermón es Un pueblo de ley y orden. Y en el mismo nos estaremos refiriendo a lo que es la nación judía, el pueblo judío, como un pueblo separado por Dios, que distinto al resto de los pueblos que eran sus vecinos, tenía una ley y un orden distintos. Eran la ley y el orden que Dios quería establecer con su pueblo. Veremos también cómo esto repercute, tiene la intención de que fuera la manera en que la iglesia del Señor también se dejara guiar. Pero antes de ello quisiéramos invitar a nuestro hermano Pedro y a todos ustedes a que escuchen la pregunta del Catecismo Mayor sobre la que basamos la reflexión nuestra en este día. Se trata de la pregunta 93 del Catecismo Mayor, que dice y responde de la siguiente manera. Te pido, Pedro, que por favor lo compartas con la teleaudiencia en este momento. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es la ley moral? ¿Qué es la ley moral? La ley moral es la declaración de la voluntad de Dios a la humanidad, dirigiendo y obligando a cada uno a una conformidad y obediencia personal, perfecta y perpetua a ella, en el marco y disposición de todo el hombre, cuerpo y alma, y en el cumplimiento de todos los deberes de santidad y justicia que se debe a Dios y al hombre, prometiendo vida a los que cumplen y amenazando de muerte a los que la violan. Esa es la pregunta 93 del Catecismo Mayor de Westminster, que es la ley moral. Adelante, pastor. Y la ley moral está reflejada, comprendida en la palabra del Señor. Hoy le invitamos a reflexionar junto con nosotros acerca de esta importante pregunta y cómo nos guía el Catecismo Mayor a entender el propósito de Dios para nuestra vida. Y cómo entender ese propósito de Dios para nuestra vida debe afectar nuestras relaciones con nuestra gente, con nuestras comunidades, y debe afectar también la conducta de un país. Escuchemos, participemos del sermón, un pueblo de ley y orden. Que el Señor nos guíe.